Muy buenas tardes, amados televidentes que se encuentran en esta hora en este su programa Palabras de Vida, que estamos transmitiendo aquí por su canal Televisión Ciudadana, programa auspiciado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Para nosotros es de gran bendición y es un gran privilegio entrar a sus hogares y traerles este mensaje de palabras de Dios todos los días a esta hora de 5 a 6 de la tarde. Hoy en esta hora me acompaña el hermano Enrique, pastor de la iglesia del barrio Santa Ana, y quien les habla, Alexander Ortega. Queremos nosotros comunicarnos con Dios y con ustedes, con Dios a través de la oración y con ustedes a través de la palabra de Dios, y esperamos que Dios les bendiga. Hermano Enrique, vamos a darle un saludo especial a todos los televidentes en esta tarde. Saludamos muy cordial a todos los televidentes, a todos los amigos, los hermanos que nos están viendo en este programa de Palabras de Vida. Es una gran bendición poder estar a esta hora, poder compartir la palabra del Señor, poder traer temas de bendición, de interés para nuestra vida, para nuestra familia y para esta sociedad, la cual nosotros estamos viviendo, y en una sociedad que estamos viviendo en crisis. Así que es una gran bendición porque Dios nos bendice a través de las enseñanzas de su palabra, y Dios nos ministra a través de esta palabra que es de edificación para todos nosotros. Amén. Vamos en esta hora, mi hermano, a hacer una oración para que sea el Señor bendiciendo este programa, y por eso le invitamos, amigo, donde se encuentra, o hermano, donde se encuentra, para que usted incline su rostro, haga una oración con nosotros para que Dios le bendiga desde ya. No se aparte de la sintonía, queremos que el Señor nos bendiga con su palabra. Hermano Enrique, vamos a hacer una oración en esta tarde. Vamos a orar y presentar este programa para que Dios nos bendiga, nos hable a través de esta palabra que va a ser de una gran bendición para nuestra vida. La Biblia dice que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por darnos la bendición y la oportunidad y el privilegio de estar aquí, Señor, en este programa a esta hora. Señor, sé que hay muchas vidas atentas, hay muchas familias atentas de este programa, hay vidas, Señor, que están pendientes del programa, de esta bendición, Señor, para que tú les hables. Muchos de ellos han aprendido, muchos de ellos, Señor, han sido guiados, instruidos a través de tu palabra, Señor, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que obres, que tú nos guíes, que tú obres en la necesidad que haya en alguna vida, en alguna familia, en estos momentos, porque sé que hay vidas necesitadas, sé que hay vidas, Señor, buscando una solución para su vida, para su problema. Te pedimos tu bendición, te pedimos que obre, te pedimos, Señor, que tú les des esa palabra de consejo y de sabiduría a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, a través de esta bendita y santa palabra. Ponemos este programa bajo el control tuyo, y que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, Señor, y también ministre todos nuestros corazones. Amén. Amén. Es un privilegio buscar de Dios, hacer estas oraciones, estar en comunión con Dios. Por eso, amigos, nosotros le invitamos que desde ya tenga un corazón dispuesto, que usted disponga su corazón para buscar del Señor. Orar es hablar con Dios, y escuchar la palabra es oír la voz de Dios. Esa es la comunicación que nosotros tenemos y que continuamente lo hacemos en nuestros servicios, en nuestras iglesias. Por eso en esta hora nosotros queremos que usted esté muy atento a este mensaje, porque ahora es el momento que Dios ha dispuesto para que usted y yo podamos escuchar su palabra. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19, para desarrollar el tema que hoy tenemos con la ayuda del Señor. Hermano Enrique nos va a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios 6, del 16 al 19. El tema que vamos a tratar hoy es 7 cosas que Dios abomina. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. También dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y también, versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Pastorales. Hay una clasificación, amados televidentes,
que el proverbista, el escritor del libro de Proverbios, en este caso fue el rey Salomón, que escribió miles de proverbios y los plasmó, pues Dios le dio a él un corazón sabio, y debido a ello escribió todos estos proverbios, que son dichos populares con un interés, con una enseñanza sobre la vida práctica. Y en este caso el proverbista fue muy sincero para hablar algo muy importante. Pues Dios ama al pecador, amado hermano Enrique, no hay duda de ello. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es evidente, pero hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que a Dios no le agradan, y en estas son las cosas que Dios aborrece. Las 5 primeras cosas que Dios aborrece son actitudes que emanan de los ojos, de la lengua, de las manos, del corazón y de los pies. Y las 2 últimas cosas que Dios aborrece son las personas en sí mismas. Entonces debemos entender de que Dios no alcahuetea ni apoya el pecado, que Dios siempre aborrece las tinieblas, pero hay que quedar muy bien claro que Dios ama al pecador, hermano Enrique. Ama al pecador, aborrece el pecado. La Biblia lo aclara muy bien. El Señor no le agrada el pecado que practica el ser humano, porque la tendencia del ser humano es siempre hacia el mal, pastorales, y por eso el Señor siempre ha tenido abominación hacia el pecado. Eso le ha desagradado al Señor siempre durante toda la historia de la humanidad, pero siempre ha amado al ser humano, siempre ha amado al pecador. Él no lo rechaza, Él no lo desprecia. Todo aquel que viene, dice la Biblia, Él no lo echa fuera. Así que es una gran bendición, porque el pecador puede venir con todos sus pecados, así haya caído en lo más profundo, en lo más bajo de esta vida, así haya caído, hermano y amigo, haya caído en una situación terrible en su vida, no importa, el Señor lo puede perdonar, lo puede sacar, lo puede levantar y hacerlo una persona nueva, pastorales. Esa expresión de amor que Dios tiene hacia el pecador fue expresado en muchas ocasiones por el Señor Jesucristo. Miremos la parábola del buen samaritano, donde el Señor personifica el samaritano que se acerca a aquel que estaba maltratado y herido. No lo menospreció como lo hizo el levita y el sacerdote, porque Dios ama a los pecadores, pero por supuesto aborrece la maldad. Vamos a ir a un corte de anuncios y luego regresamos para continuar con este precioso tema que el Señor quiere desarrollar en esta tarde. No se separen de esta sintonía, ya regresamos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Recordando lo que hemos hablado en el segmento anterior, decimos que Dios sí ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Dios aborrece la maldad, dice en Hebreos capítulo 1:9, has aborrecido la maldad y has amado la justicia, por lo cual Dios te unió. Dios aborrece la maldad, porque en Él no hay tinieblas, en Él no hay maldad. Es imposible que Dios peque y Dios aborrece la maldad. Pero al ser humano lo ve herido, lastimado por ese pecado, engañado, y Dios por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien Él cría no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debemos tener en cuenta que Dios aborrece estas actitudes, inclusive las dos últimas personas Dios las aborrece. Pero vamos a hablar sobre la primera cosa que Dios aborrece, hermano Enrique. La Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos, dice en Proverbios 6:17, dice 6 cosas aborrece Jehová, una séptima abomina su alma, y el verso 17 dice los ojos altivos, amado hermano. Vamos a explicar exactamente qué significa los ojos altivos, que realmente es una actitud, no que por naturaleza nosotros los seres humanos tengamos ojos grandotes, o que no, es una actitud que emana del corazón. O sea, son cosas que tienen que ver con nuestro propio cuerpo, con nuestros miembros, y que prácticamente pues desagradan al Señor. Los ojos altivos, pues, amado hermano y amigo y pastor, los ojos reflejan el alma. Los ojos reflejan el alma, y un corazón que es altivo pues refleja altivez en su corazón, soberbia. Si usted tiene un corazón diferente, todo lo que refleje su alma está reflejado también, se ve en sus propios ojos. Usted en sus propios ojos puede ver si hay amor, si en sus ojos puede reflejar si hay ternura, si hay compasión. Usted puede mirar personas que ni siquiera se le puede mirar a los ojos, porque con solo mirarle a los ojos prácticamente algunos hasta asustan, algunos hasta producen en ellos temor, porque en ellos no hay esa confianza. Todo lo que nosotros reflejamos por medio de los ojos es lo que nosotros tenemos dentro del corazón. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 21, versículo 4, que la altivez de ojos es pecado. La altivez de ojos, el corazón orgulloso y los pensamientos inicuos, los pensamientos del impío son pecado. Así que, pastor, pues hay veces personas que les gusta pues mirar a las personas con menosprecio. Con menosprecio. Hay personas que miran a otra persona también por debajo del hombro, con menosprecio, como acabo de usted decirlo, y tal vez porque no tienen un rango mejor o un estatus mejor, entonces quieren siempre mirarlo como lo peor, y sabemos que Dios es un Dios grande que no hace acepción de personas. Sí, amado hermano Enrique, es una realidad que se vive cuando no hay una regeneración, un cambio de corazón en la vida de muchas personas. Realmente una persona que anda en pecado, no es natural de que desprecie a los demás por causa del pecado, pero cuando alguien está en Cristo no es normal. Precisamente en el libro de Filipenses, la carta de Filipenses, que fue escrita en el año 61 por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma en su primer impresionamiento, le escribió a los filipenses porque había un problema allá. Había un problema. Evodia y Síntique eran dos líderes prominentes de esa iglesia, y cada quien tomó partido, dividieron la iglesia. Habían dos partidos, uno por Evodia y otro por Síntique, y entonces y ellos servían al Señor, pero cada uno buscaba el bien personal, y lo hacían por vanagloria. Por eso Pablo dice claramente en Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino estimando a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, cuando una persona tiene ojos altivos, es porque esa persona mira en sí mismo sus títulos, su posición académica, su apariencia física, y se cree mejor que los demás. El apóstol Pablo, con el objetivo de solucionar este problema, le dijo: mire, tengan Síntique y Evodia, tengan un mismo sentir. ¿Y cuál era el sentir? En Filipenses 2 dice que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria. Entonces nosotros, amados hermanos y amigos, Dios nos invita a que nos despojemos primeramente de esos ojos altivos, de esa vanagloria, y estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, hermano Enrique.
Amén. Y la palabra del Señor lo dice el apóstol Pablo también en Romanos, donde dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, según la medida de fe por la cual le fue dada. Así que uno no tiene por qué vanagloriarse de nada, uno no tiene que presentarse altivo ante los demás, sabiendo que nosotros tenemos que saber que nuestra condición. Nuestra condición, dice la Biblia, que nuestra condición somos de barro. Somos polvo. Somos polvo, esa es nuestra condición, y prácticamente todo lo que somos, la sabiduría que Dios nos ha dado, la inteligencia que Dios nos ha dado, prácticamente viene de Dios, no por nosotros. Así que si uno le puede decir a todos los amigos, si Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado entendimiento, le ha dado a los hermanos también entendimiento, acuérdense siempre que somos polvo, que somos barro, que todo eso viene de parte del Señor. Así que no hay por qué mirar a la persona, menospreciarla, no hay por qué aborrecerla, no hay por qué mirarla por debajo del hombro, cuando Dios no hace, vuelvo y repito, acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Y debemos tener en cuenta, amados televidentes, que si estamos menospreciando a alguien, por decir un obrero, un empleado, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, y nos creemos mejores que ellos, tal vez porque ellos no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos para estudiar, trabajar o tener algunos bienes o ingresos que nosotros tenemos y ellos no tienen. Mire, amado amigo y hermano, si me está oyendo o viendo a través de este programa, la Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos. Es la palabra de Dios. Dios aborrece esa actitud. Por eso le invitamos que se acerque al Señor Jesús, que usted venga ante Él. El Señor Jesús, en el libro de Mateo capítulo 11, el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y dice que soy manso y humilde de corazón. Miremos al Señor Jesús, ese ejemplo que nos dio como servidor, que Él, no importando que fuese el creador del cielo y de la tierra, dice en Juan 13, que Él, sabiendo que había salido de Dios y que a Dios iba, dice que se paró de la cena allá en el aposento alto cuando estaba con sus discípulos, se ciñó una toalla y agarró un lebrillo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque Él es manso y humilde de corazón. Muy contrario, hermano Enrique, a los ojos altivos. Ese es un gran ejemplo que el Señor nos da, y que si venimos a Él, nos humillamos ante Él, Dios nos va a quitar ese alto concepto que tenemos de nosotros mismos y nos va a ayudar a pensar con cordura, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y es lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad, pastorales, porque hoy en día, pues el ser humano, tal vez por el rango, como decíamos anteriormente, o el estatus, o la profesión que haya tenido, la carrera, los títulos que haya tenido, tal vez durante la vida, siempre tienden a despreciar a las personas. Yo he visto personas despreciando a los campesinos, he visto gente despreciando también a los empleados, las personas que recogen las basuras. Imagínense, si no tuviéramos esas personas, ¿qué haríamos nosotros? Así que, y ninguno de ellos los miran feo, los miran con desprecio, los miran prácticamente como si fueran una basura dentro de la sociedad. Y nosotros sabemos que he conocido personas que aún que barren en las calles, que hacen el aseo en las calles, que recogen la basura, a veces hasta profesionales son profesionales que les ha tocado, les ha correspondido esa área, pero hay personas que los miran con desprecio, con altivez, con ojos altivos. En sí, pues dice la Biblia que el Señor es excelso y Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. A esa persona que es altiva lo mira prácticamente de lejos, no tiene comunión con Él. Así que sería muy triste para una persona que el día de mañana que parta a la eternidad se dé cuenta que todo ese menosprecio que pudo haber hecho en esta sociedad, en este mundo, hoy se encuentre lamentablemente en un lugar de tormento donde Dios no quiere eso para esa persona. Este pecado de actitud, que es el orgullo que emana, que se refleja en los ojos altivos, además de que Dios lo aborrece, trae unas consecuencias en esta vida, porque al final una persona así va a terminar aislada, nadie la va a querer. Vi un caso por los medios de comunicación de un hombre ruso que estaba en México,
y menospreciaba a los mexicanos, los insultaba. Y tanto insulto le dio a estos mexicanos, despreciaba, los llamaba simios, bueno, groserías y de todo, que a lo último los mismos mexicanos se fueron al lugar donde él vivía y prácticamente casi lo matan. Amado amigo y hermano, rindamos eso al Señor Jesucristo, esos ojos altivos. Él nos va a ayudar. Recordemos que Dios abomina 7 cosas, una de ellas los ojos altivos. Pasemos a la segunda cosa que Dios aborrece, mi amado hermano Enrique, que es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Dios aborrece prácticamente la mentira, el engaño, porque la mentira destruye un país, destruye una sociedad, la mentira destruye familias enteras, destruye trabajos, negocios. Cuando hay una persona mentirosa, una persona puede causar grandes problemas pastorales en una familia. Hay mujeres también que viven engañando, siéndole infieles a su marido, por causa también de la mentira. Dicen que van a ir a cierto lugar, pero le mienten a su esposo, no van a ese lugar, van a verse con la otra persona. Entonces, esa mentira, dice la Biblia, que no es de Dios, la mentira es del diablo, y también porque el diablo es mentiroso. Padre de mentira. Padre de mentira, dice la palabra del Señor, y el Señor lo dijo muy bien allá en el Evangelio de San Juan. ¿Pastor? Sí, claro, Juan 8:40, algo dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira. Hermano Enrique, hay algo muy importante que se debe analizar. La mentira es un hábito en muchas personas que tienden a justificar sus irresponsabilidades, ¿sí? Y entonces están atadas a ese pecado de la mentira. Dios aborrece la lengua mentirosa. Hay que decir las cosas exactas. Hay verdades que no se pueden decir, es mejor guardar silencio, pero no utilicemos la mentira como el medio para podernos justificar o excusarnos siempre. Recuerde que las mentiras provienen de Satanás, que es el padre de mentira, y no resultamos siendo esclavos del mismo diablo, hermano Enrique. Amén, y la palabra también lo dice, también nos confronta a nosotros, también dice la palabra en primera Juan capítulo 1, versículo 6, dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y también dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando no reconocemos que hemos pecado, entonces mentimos, dice la Biblia, y no practicamos la verdad. Siempre es una tendencia a nosotros de mentir por cualquier cosa, como usted decía, pastor, es un hábito que ya se le ha presentado al ser humano, a toda hora es mintiendo, en el trabajo llega tarde y una mentira sale. Y queremos decir que no hay mentira ni roja, ni verde, ni mentira blanca, ni mentira piadosa. Todo en el ámbito de la mentira es pecado, pastorales. Es pecado y en ocasiones, como si usted lee, amigo y hermano, Primera de Reyes capítulo 22, se dará cuenta que en ocasiones, no siempre, ¿no? Las mentiras es una atadura espiritual de un demonio de mentiras, porque cuando Acab, el profeta de Samaria, del reino del norte, tenía 400 falsos profetas de Baal, le profetizaban y le decían, sube Ramón de Galat, que Dios la va a entregar. Y entonces Josafat le dijo, no hay un profeta entre los muchos que nos hable verdaderas palabras de Jehová. Y dijo, no, hay uno pero no me gusta cuando me habla. ¿Y quién es él? Era Micaías. Y cuando Micaías vino, el Señor le mostró una visión a Micaías y le dijo que veía al Señor sentado en su trono con el ejército a la derecha y a la izquierda, y preguntó, ¿quién inducirá a Acab para que suba Ramón de Galat? Y un espíritu de mentira dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Qué triste que cuando no se habla la palabra de Dios, terminan muchos predicadores hablando mentiras y hablándolas por medio del enemigo. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que hablar conforme a lo que está escrito. Por eso hay que tener mucho cuidado y hablar verdad entre nosotros, hermano Enrique. Amén, y hay un pasaje también en la palabra del Señor donde el propio criado de Eliseo también miente. Y ahorita lo vamos a mirar después de estos cortos mensajes, vamos a mirar también esa parte de Jesse que mintió también.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Estamos hablando que hay 7 cosas que Dios aborrece y abomina. Hemos hablado de los ojos altivos, también estamos hablando sobre la lengua mentirosa, y el hermano Enrique nos mencionaba el caso de Giezi, el siervo del profeta Eliseo, que con el objetivo de llevarse la ofrenda que Eliseo rechazó, le mintió al profeta. Cuéntenos ese caso, hermano Enrique. Sí, nosotros conocemos el caso del milagro que Dios hizo grande en la vida de este rey sirio Naamán, y Dios hizo un milagro grande, y pues él, en reconocimiento al milagro, en agradecimiento a lo que Dios había hecho, pues entonces le llevó ciertos presentes en agradecimiento al profeta Eliseo. Pero como nosotros, como decimos popularmente, nosotros no, los milagros no se venden. El profeta Eliseo no los recibió, era un hombre de Dios, no recibió porque él sabía que Dios había hecho ese milagro. Pero sin embargo, su criado Giezi, él miró la ofrenda, miró el regalo, miró el presente que Naamán iba a darles a ellos, y eso fue lo que le codició en su corazón. Y entonces, al ver que su criado, su profeta, su amo, no recibió esos presentes, pues entonces él dice en la Biblia que él dijo dentro de sí: no estorbó mi Señor a este hombre Naamán, que venía a traernos toda esta bendición grande, en otras palabras. Y entonces dice la Biblia que él corrió tras Naamán, diciéndole, y cuando Naamán volteó a mirarlo, dice la palabra del Señor, que le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: sí. Y de una vez empezó con las mentiras. Dijo: mi siervo te mandó a decir, cuando el profeta no le había mandado a decir. Y empezaron con las mentiras, y empezó a hablarle, porque él lo que necesitaba, él lo que iba detrás era de los presentes. Entonces a veces mentimos por adquirir cosas, por codiciar cosas, por obtener cosas. Hoy en día eso, pastorales, que para adquirir cosas, para obtener cosas, se miente. Y eso usted lo ve hoy en día en la sociedad. Se miente por adquirir, por tal vez estafar a una persona, por tal vez hacerle daño, sobornar a una persona, se miente.
Sí, y mire, hermano Enrique, inclusive ya pronto vienen las elecciones aquí en este país y la mayoría de los líderes políticos mienten. Y qué triste que cuando un político ha mentido y ha mentido, pierde totalmente su credibilidad. No caigamos en esa bajeza, amados hermanos y amigos. Más bien, hablemos verdad entre nosotros. Por eso le invitamos a leer la palabra de Dios para hablar la verdad de Dios. En el libro de Romanos 3 dice que Dios sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. El único que no miente es el Señor. Y cuando estamos en Cristo, hablamos verdad en nosotros. Pasemos a la tercera cosa que Dios aborrece, y es las manos derramadoras de sangre inocente. Es algo que Dios aborrece, hermano Enrique. La Biblia dice que todo esto sucede porque hoy vivimos en una sociedad pastoral bastante cruel. Imagínense todas estas personas que han asesinado, todas estas personas que han violado niños, todas estas personas que han violado a adolescentes, niñas, que prácticamente han escuartizado a personas. Dios mira todo eso, eso no se queda así, porque Dios es un Dios justo y Él abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Eso es así. Hay gente que en toda esta guerra que hemos vivido en este país han muerto inocentemente. Pues Dios es un Dios que perdona, pastorales, y Él no guarda rencor con nadie, y nosotros no guardamos rencor con nadie porque somos hijos de Dios y porque aprendemos a perdonar, pero siempre las consecuencias habrán para todas las personas que sean derramadoras de sangre. La Biblia dice que todo esto sucede porque es cumplimiento profético. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pastorales. Aunque las leyes de algunos países, y da tristeza mencionarlo aquí en nuestro país Colombia, traten de justificar a personas que han cometido crímenes y les colocan un tinte político, delante de Dios el asesinato nunca será justificado, nunca, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 21:8 que los homicidas no heredan el reino de Dios. Y también la Biblia habla acerca que el que derrama sangre inocente es culpable delante de Dios. Miremos el caso de Caín y Abel. Abel era un hombre justo y Caín se encizañó contra él sencillamente porque tuvo envidia, porque tuvo celos, lo odió y lo llevó para el campo y allá descargó su ira y su furia matando a su propio hermano. La sangre cayó a la tierra, pero esa sangre clamó al cielo y Dios oyó ese clamor. Y hermano, y Dios es vengador de esto. La escritura lo dice, por eso Caín cayó bajo maldición. Gente que hoy en día justifican lo que es el asesinato con un tinte político, pero delante de Dios sigue permaneciendo en la lista de los criminales. No cambia, así toda la humanidad en todos los países cambian las constituciones, cambian los códigos, cambian las leyes para justificar el asesinato. Dios seguirá diciendo que los homicidas no heredarán el reino de los cielos y que el que ha derramado sangre inocente, Dios lo aborrece. Si hay alguno que de pronto haya cometido ese delito y haya pecado porque lo ha engañado el corazón, el diablo, etcétera, oportunidad tiene para que vengas a Cristo, porque Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y como dijo el apóstol Pablo, vosotros eran uno de ellos y ya han sido limpiados, lavados, justificados por el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces hay perdón, pero que quede muy claro que Dios aborrece, abomina las manos derramadoras de sangre. Los homicidas. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sigamos el otro punto, pastor. Otra cosa que abomina el Señor, abomina y aborrece el Señor, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cómo podríamos decirlo nosotros? El corazón que maquina, que a toda hora maquina en su mente pensamientos inicuos. Sí, debemos tener algo muy claro, hermano Enrique, y es que el corazón del hombre es una fábrica de pecado. En el libro de Mateo capítulo 15, verso 19, el Señor dijo, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, los adulterios, asesinatos, etcétera, del corazón. Es decir, nosotros desde el mismo momento que pecamos y nos volvimos culpables delante de Dios, adquirimos una naturaleza que tiende al pecado, a hacer la maldad. Y cuando nosotros no tenemos, el corazón no tiene un control del Espíritu Santo, no somos regenerados, cambiados, el corazón por sí solo tiende a maquinar
la maldad, el pecado continuamente. Y hay un caso en la Biblia, hermano Enrique, cuando los apóstoles en la iglesia primitiva recogían ofrendas para distribuirlas a los necesitados, y Ananías y Zafira prometieron al Señor darle una parte, y trajeron a los pies de los apóstoles solamente una parte y no dieron la heredad que habían vendido. Pero el apóstol Pedro lo reprendió diciendo algo. Vamos a leer esa parte, hermano Enrique. Sí, porque era algo que habían prometido, había un gran avivamiento en ese momento y pues ellos, todo el mundo estaba repartiendo y estaba dando, y entonces a nadie se le obligó y ellos de todo corazón anhelaron dar. Pero en ese momento dice la Biblia en Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, ellos dos eran conscientes de lo que estaban haciendo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? Dice, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento dice la palabra del Señor que cayó, Ananías expiró, cayó muerto por causa. O sea que la mentira nos puede llevar también a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Le mintieron al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano Enrique. Aquí hay dos cosas que se deben analizar a través de la Escritura. Mire, amado amigo, no todo es el diablo. Recordemos que Pedro, por el Espíritu Santo, le está diciendo por qué puso ese pensamiento, ese deseo de sustraer de lo que le corresponde a Dios en el corazón. ¿Por qué puso ese mal pensamiento? Porque recordemos que Dios abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿sí? Pero Ananías no se eximió de ser responsable ante Dios por su falta, por su pecado, porque no todos podemos echársela al diablo. Recordemos que en la misma exhortación Pedro le dice, ¿y por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, le dio oportunidad a maquinar un pensamiento de sustraer de lo que le corresponde al Señor. Eso lo hizo Ananías, el pensamiento inicuo de robar, de sustraer. Pero ¿qué pensamientos están dominando el corazón de los oyentes, de los televidentes, de nosotros mismos? ¿Qué nos está controlando y nos hace pensar y maquinar perversidades? Recordemos, Dios aborrece eso. Por eso el Señor nos aconseja, pastor, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en esto pensad, dice, en esto debemos pensar, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensar, en eso debemos pensar. Si hay algún pensamiento que está trabajando su mente en contra tal vez de su marido o en contra de algún familiar o de algún compañero de trabajo, es mejor rechazar eso, es mejor reprenderlo, es mejor dejar que el Señor entre a su corazón, amado amigo, para que Dios limpie su corazón y limpie sus pensamientos. Así que no deje que el pensamiento le maquine, porque es el enemigo que manda dardos de pensamientos a la mente para usted también ponerlo en ciertas situaciones terribles. Pero Dios dice, en esto pensad, en lo verdadero, en lo puro, en lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Quiero añadir algo muy importante, hermano Enrique, con respecto a su punto, y es que para pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es digno de alabanza, es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, como lo dice Colosenses 3:16. Y eso lo hacemos asistiendo a nuestras iglesias, eso lo hacemos teniendo disciplina en el hogar, al leer la Biblia día a día. Pero pasemos al otro punto, hermano Enrique, para aprovechar el tiempo, y es que Dios aborrece también los pies presurosos para correr al mal, dice la Escritura, ahí en el Proverbios capítulo 6:18. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Amén. Y aquí encontramos también en el libro de Proverbios todo lo que es el proceder de una persona que siempre su tendencia es a correr al mal. Dice la palabra de Dios, nos habla de las artimañas de la ramera, de aquella persona
que siempre anhela estar con un hombre o estar cometiendo pecados de esa clase, adulterio. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 11, alborotadora y rencillosa es ella, sus pies no pueden estar en casa. Dice, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Pies presurosos para correr al mal, está claro. Por eso, amado televidente, no estamos criticando si usted no quiere estar en casa por problemas personales, problemas familiares. No nos referimos al caso suyo, nos referimos a personas que sus pies no pueden quedarse quietos en la casa al lado de su esposo, sino que quiere ir a buscar otra, como en este caso, o viceversa, los hombres que un fin de semana, en vez de estarse con la familia, con los hijos, con la esposa, sus pies no se le pueden quedar quieticos, se tiene que cambiar e irse para la discoteca y luego se excusa con la lengua mentirosa diciéndole a la mujer que no, que tuvo que trabajar, que hubo junta, etcétera. Pies presurosos que corren al mal, Dios los aborrece. Es una realidad, mi hermano. Amén. Y la palabra del Señor lo dice, pastor, que si tu pie te es ocasión de caer, el Señor nos aconseja, si tu pie o tu mano o tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Sí, porque es mejor que entres a la vida eterna cojo, dice cojo, que luego entres con dos, pero a un lugar donde nosotros no queremos. La perdición eterna. En la perdición eterna. Así que, ¿qué querrá decir eso, Pastor Ale? Es un lenguaje hiperbólico que el Señor está hablando. La hipérbole dentro del lenguaje cristiano es una exageración, pero el hermano Luis Ortiz decía, pero si evaluamos literalmente, ¿qué ganancia? Si entrar al reino de los cielos cojo o con los dos pies ser lanzado al infierno, es mejor cortarlo literalmente. Por supuesto, es un lenguaje hiperbólico que se debe cortar en el corazón, porque recordemos que son actitudes que emanan del corazón. Amén. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre y estos pies que corren al mal son actitudes que emanan del corazón y que pueden ser cambiados por la intervención del nuevo nacimiento dado por el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Vamos a otra corte de anuncios y ya regresamos y continuamos con la parte final de este precioso mensaje que Dios nos está dando. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Estamos en esta tarde hablando bajo el tema de 6 cosas que Dios aborrece y aún la séptima abomina su alma. Hemos hablado de los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pero estamos tratando el punto pies presurosos que corren al mal. Hermano Enrique. Los pies presurosos que corren al mal, ya hablamos un poco más de eso, pero también el Señor se agrada de aquellos pies que corren a anunciar la palabra del Señor. Sí. La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias del Señor. Es una gran bendición. Qué bueno correr a la casa del Señor, qué bueno correr a los ayunos, qué bueno correr cuando Dios nos llama, cuando el Señor nos llama a un clamor, a una oración. Es lo que más, qué bueno correr a hablar la palabra del Señor, aquella persona, aquella vida que está necesitada y que está pasando por un momento de estos, que está presuroso a correr hacia el mal. Entonces, pero el Señor nos dice, son muy hermosos los pies de los que anuncian, de los que asisten a la casa del Señor, de los que prácticamente no dicen, no voy a ir, no, voy a ir a la casa del Señor a clamar, a orar, a buscar la presencia del Señor, pastor. En contraste, Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal, y el contraste a ese texto sería que Dios ama y le agradan esos pies que corren al bien. Amén. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pasemos a la sexta cosa que Dios aborrece, y es el testigo falso que habla mentiras. Ya aquí no habla de actitudes, habla de una persona que Dios aborrece. O sea que si hay alguien que se presta para ser un testigo falso y hablar mentiras contra alguien, amado amigo y hermano, eso lo abomina Dios, lo aborrece Dios. La Biblia tenemos un caso, el caso de Nabot, que tenía una finca, una viña cerca al palacio del rey Acab, pero el palacio del rey Acab quería ese terreno para sus propios cultivos, pero como no lo quiso dar Nabot, porque él dijo, yo no voy a entregar la heredad que me dio mis padres, entonces sucedió algo, hermano Enrique. Vamos a relatar para poder adelantar este punto. Sí, nosotros conocemos la historia, pues había una viña, la cual tenía Nabot, pero el rey Acab en ese momento pues quiso de alguna manera que la viña de Nabot. Entonces, como dijo Acab, Dios, yo no voy a entregar prácticamente la heredad que me ha dado mis padres, no se la voy a entregar. Pero entonces, por astucia de su mujer, de Jezabel, mujer que fue un instrumento del enemigo, y al rey Acab de igual manera, que hicieron, la tendencia era siempre a la maldad. Ellos se contrataron, fue prácticamente testigos falsos. 2 testigos falsos, buscaron testigos falsos que atestiguaran contra él, que hablaran mal de él, de que él prácticamente había maldecido a Dios. Había maldecido a Dios y que había hablado mal del Señor, y eso le causó prácticamente la muerte a Nabot. Y eso es algo que la palabra del Señor nos dice allá en Éxodo capítulo 20, pastor. Dice, uno de los grandes mandamientos es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es una orden del Señor. Es una orden, es un mandamiento, y sobre todo Dios aborrece esa persona. Si usted se ha prestado para eso, entienda, amigo, no es que nosotros estemos hablando un mensaje negativo, ni lo estemos acusando, ni condenando. Sencillamente le estamos transmitiendo lo que Dios piensa de estas personas que se prestan para ser testigos falsos, que hablan mentira. Dios los aborrece. Hoy es común en el sistema judicial de Colombia lo que son los falsos testigos, ¿sí? Personas que se prestan para testificar, pero son mentiras con el objetivo de acusar a otra persona. Pasemos al último punto, porque estamos terminando. Y Dios abomina, en este caso sí es la séptima, abomina, hermano Enrique, el que siembra discordia entre hermanos. O sea, eso es como la cizaña, que se mete en la iglesia y empieza a crear divisiones. Y Dios abomina a esa persona que se dedica al chisme, a la mentira, a la discordia. Es una persona carnal, es una persona que no ha nacido de nuevo. Pero entienda, Dios las aborrece y abomina. Abomina a todas las personas que se dejan cizañar por el enemigo y critican, murmuran y prácticamente tratan de dividir una congregación, tratan de poner cizaña en alguna persona, y
Y no solo en una congregación, en un trabajo, en un empleo, en un negocio, son los que cizañan en contra del jefe, en los que están prácticamente ahí hablando para poder organizar algún alboroto, algún pleito, alguna contienda. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, dice, pero si tenéis celos, versículo 14, amargos y contención en vuestro corazón, no os atéis ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso le aconsejamos a los hermanos, porque nosotros somos llamados hermanos en Cristo Jesús, y el Señor no nos dice en Apocalipsis que no nos deja de llamar hermanos, y nos llama el Señor a que nosotros vivamos en armonía, no en contención. No tenemos por qué estar sembrando discordia entre los hermanos, causando divisiones también. Me recuerda el pasaje de Génesis 14 donde los siervos, Génesis 13, donde los siervos de Abraham iban a pelear contra los siervos de Lot, pero como Abraham era un hombre pacificador, y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, intervino y llamó a Lot y le dijo, no haya disensión o pleito entre nosotros, porque somos hermanos. Si dentro de alguna comunidad está pasando eso, es bueno que tengamos un espíritu pacificador para reconciliarnos y no andar en discordia, porque recordemos que Dios abomina a la persona que siembra discordias, y Dios permite eso para saber quiénes son los aprobados y quiénes son los desaprobados delante de Dios. Pero vamos a concluir, hermano Enrique, el tema de hoy. Dios aborrece esas 5 actitudes y 2 personas, que serían 7: los ojos, la lengua, las manos, el corazón y los pies, ¿sí? Son actitudes, y para eso vamos a leer, le invito a leer el libro de Romanos capítulo 6, verso 12 y 13, para entender qué es lo que nosotros debemos hacer para que nuestros ojos, pies, manos y corazón no se pervierta y seamos abominables delante del Señor. Consejo del Señor, dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestros corazones, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, dice, a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Es importante, amado televidente, hermano y amigo, que le entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando Él entra en nuestro corazón, Él es el que gobierna y reina, y Él es el que se hace cargo de este cuerpo. En el caso como dijo el apóstol Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Estos miembros, como los ojos, estos miembros como la lengua, las manos, el corazón, los pies, serán presentados al Señor, y el Señor nos va a ayudar para que sean instrumentos de justicia y de verdad. A través de Cristo es que podemos nosotros vivir para Dios. Fuera de Cristo vamos a tener ojos altivos, vamos a tener lengua mentirosa, vamos a tener manos derramadoras de sangre, vamos a tener un corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos que corren al mal, nos convertiremos en testigos falsos que hablan mentira, podemos sembrar discordia entre hermanos cuando no somos nacidos de nuevo, cuando no somos salvos. Pero cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, hermano Enrique, y por eso tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso en esta preciosa tarde queremos que usted haga una oración con nosotros y usted reciba al Señor en su corazón, para que usted tenga un nuevo corazón. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay una nueva vida en nosotros. Viene el Espíritu Santo y cambia todas estas actitudes en actitudes preciosas y en actitudes buenas, y mejora nuestra calidad de vida. Así que yo le invito a que haga esta oración delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora reconozco que soy pecador, reconozco que todas estas cosas, Señor Dios mío, han estado delante de mí, pero por eso en esta hora te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, cámbiame, transfórmame y haz de mí una nueva criatura. Qué importante es orar y buscar de Dios. Por eso lo invitamos que se acerque a una de nuestras iglesias
Y no se pierda la programación de Palabras de Vida. Recuerde, por Televisión Ciudadana, todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias por prestar atención a este precioso programa y que el Señor le bendiga. Hermano Enrique, para despedirnos. Bueno, Dios les bendiga, Pastor Ale, fue una bendición poder estar aquí, y también al hermano Yair, que está detrás de cámaras, una gran bendición poder llevar la palabra a cada vida y a cada corazón. Así que muchas gracias a todos los televidentes, amigos, hermanos, invitarles a nuestras congregaciones.